Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Yo estoy feliz porque está arreglándose el tiempo, está linda la mañana, está soleada. Les envío fuerza, ánimo para este final de semestre que sin duda ha sido un semestre distinto, especial, con hartas dificultades extra por todo este tema del coronavirus. Partimos tarde también por el estallido social del año pasado, así que realmente ha sido un semestre lleno de novedades, de dificultades que quizá nosotros no contábamos que iba a ser así al principio, pero bueno, estamos aquí. Vamos a comenzar con las clases de fisiología gastrointestinal, que ya es uno de los últimos temas de este ramo de fisiología. Así que les mando fuerza, energía para este tramo final, para que les vaya bien. Yo quiero eso realmente, y para que tengan la mente clara y puedan estudiar en esta última fase. Bueno, vamos entonces a la fisiología gastrointestinal. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje para esta clase? Al finalizar esta lección, usted podrá hacer lo siguiente: identificar todos los órganos que forman parte del sistema digestivo, conocer el tracto gastrointestinal y los órganos accesorios del sistema digestivo, y comprender las etapas del proceso digestivo. Partamos por lo primero entonces. El sistema digestivo se puede dividir en dos grandes mitades, las cuales son complementarias entre sí. Por un lado tenemos el tracto gastrointestinal y por otro lado tenemos los órganos accesorios. El tracto gastrointestinal consiste en el camino que recorren los alimentos que van desde la cavidad oral hasta el ano. Por supuesto, a lo largo de todo este tracto gastrointestinal van ocurriendo diferentes procesos que permiten la digestión y la absorción de los nutrientes. ¿Cuáles son los órganos que forman parte de este tracto gastrointestinal? Son la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Ahora, si nosotros describimos de una manera bastante macro, digamos, cuáles son los procesos que allí ocurren, bueno, en primer lugar, en la cavidad oral, por supuesto, ocurre la ingestión del alimento, se produce una trituración a través de la masticación, se mezcla este alimento con la saliva, la cual lubrica a este alimento y genera el bolo alimenticio. El bolo alimenticio luego es tragado. El acto de tragar o de deglutir es un acto voluntario, ¿cierto? Y se traslada este alimento a través primero de la faringe y luego del esófago, para luego llegar al estómago. Al estómago va a llegar entonces este bolo alimenticio y se va a juntar con los jugos gástricos más la saliva que ya llevaba, y se va a generar una digestión mecánica y una digestión química. Mecánica por los movimientos propios del estómago y química por este jugo gástrico, más la saliva, más algunas enzimas que allí se encuentran que sirven para descomponer los alimentos. Es así como ahí se va a formar el quimo, ¿ya? Este bolo alimenticio, que era, como el nombre lo indica, una bolita de alimento ya medianamente, o sea, que es semisólida. Luego, al mezclarse con este jugo gástrico, se forma el quimo, que ya es una porción un poco más líquida. Luego este quimo, perdón, va a pasar hacia el intestino delgado, el cual tiene sus porciones de duodeno, yeyuno e ilion. En el duodeno, que es la primera porción, se va a desembocar el jugo pancreático y la bilis, las cuales al mezclarse con este quimo van a formar el quilo alimenticio, el cual ya va a estar más listo para ser absorbido a lo largo de estos casi 6 metros que tiene el intestino delgado. Luego, este alimento va a pasar desde el intestino delgado al intestino grueso con su primera porción, que es el ciego, luego colon ascendente, colon transverso, colon descendente,
colon sigmoideo, donde se va a producir la absorción de agua y formación de las heces sólidas, y luego estas heces se van a acumular en el recto para finalmente ser eliminadas a través del ano. Eso con respecto al tracto gastrointestinal. Tracto significa conducto, ¿ya? Es un conducto continuado que pasa por todos estos órganos, a lo largo del cual se generan una serie de procesos que hacen la digestión. Los órganos accesorios del sistema digestivo son órganos que participan en la digestión, pero que no contienen los alimentos. Es ahí la diferencia con los órganos que forman parte del tracto gastrointestinal, que sí contienen o que sí pasan por ellos los alimentos. Los órganos accesorios son las glándulas salivales, por supuesto que se encuentran en la cavidad oral, el hígado, que secreta la bilis, eh, la cual se acumula en la vesícula biliar, y el páncreas, el cual genera entre 1,5 y 3 litros de jugo pancreático diario para también degradar y para digerir los alimentos. Tanto la vesícula biliar, ¿cierto? Que en el fondo viene a representar lo que viene desde el hígado, y el páncreas se desembocan en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. ¿Cuál es la función del sistema digestivo? Bueno, transformar los alimentos que nosotros ingerimos en sustancias necesarias para la vida. Por supuesto, nosotros cuando comemos un alimento, lo que nosotros estamos buscando son básicamente nutrientes, ¿ya? Los nutrientes son entonces estas sustancias químicas que nos van a servir para la vida. Cuando nosotros hablamos de nutrientes, vamos a hablar en general de macronutrientes y micronutrientes. Nosotros vamos a llegar hasta la comprensión de los macronutrientes, donde tenemos estructuras que son poliméricas, tenemos proteínas, carbohidratos, que son los azúcares, lípidos y ácidos nucleicos. Esos son los cuatro macronutrientes que componen nuestra digestión, o sea, que componen nuestra nutrición y de los cuales nosotros requerimos para sobrevivir. Ahora, nosotros en general las proteínas, por ejemplo, las vamos a consumir como proteína, ya sea en carne, ya sea en huevo, en el alimento que sea, pero nuestro organismo, para poder absorberlo y para poder utilizarlo, tiene que degradarlo hasta estas unidades monoméricas. Es decir, probablemente la proteína, no probablemente, sino que no nos sirve la proteína propiamente tal, sino que nos sirven los aminoácidos que están formando esa proteína, ¿ya? No nos sirve, por ejemplo, el carbohidrato como almidón, pero sí nos sirve los monosacáridos o los disacáridos, que sí se pueden absorber, ¿ya? Eso entonces es la función del sistema digestivo. Estos grandes polímeros, digamos, de moléculas, tratar de degradarlos y llevarlos a monómeros. Recordemos que los polímeros que ya nombré, carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, se unen sus unidades monoméricas a través de enlaces generalmente covalentes, los cuales son enlaces fuertes, difíciles de romper, y es ahí el sistema digestivo con su función. Bueno, ¿dónde se ubican estos órganos que ya nombramos del tracto gastrointestinal y de los órganos accesorios? Tenemos esta imagen donde, por supuesto, partimos con la cavidad oral. Aquí no aparece rotulada la faringe tiene su porción nasofaringea, orofaringea y laringofaringea. Por supuesto, la faringe es un órgano que participa tanto del sistema respiratorio como del sistema digestivo, y cuando estamos hablando del sistema digestivo, en este caso, se va a continuar con el esófago. El esófago tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, y tiene un hiato esofágico que es por donde atraviesa el diafragma. ¿Okay? Luego va a transportar este alimento, que ya dijimos que iba a pasar en forma de bolo alimenticio al haber sido masticado y mezclado con la saliva, pasa al estómago. El estómago va a secretar su jugo gástrico, que es un jugo especial, que tiene un pH muy ácido de 1,5 o 2, además de algunas enzimas como por ejemplo la pepsina o la renina, la renina gástrica por cierto, las cuales se mezclan a través de movimientos
peristálticos o movimientos de segmentación, para ser más preciso, y se genera el quimo. Aquí el estómago tiene la característica de poder, entre comillas, aguantar o mantener un tiempo el alimento ahí para luego pasarlo hacia el intestino delgado para su posterior absorción. Esto porque la absorción es un proceso más lento que la digestión. Por lo tanto, si nosotros ingerimos gran cantidad de alimento de manera muy rápida, el estómago va a comenzar a acumular y acumular alimentos eh, para irlos, digamos, dejando pasar hacia el duodeno a medida que sí sea posible poder absorber los nutrientes que allí se encuentran. Esto, por supuesto, en una estructura normal. Luego, en el intestino delgado, con sus porciones duodeno, yeyuno e ilion, van a recibir en el duodeno las secreciones que vienen del páncreas y desde el hígado que secreta a través de la vesícula biliar. Ahí se va a formar este quimo, va a pasar a quilo, ¿ya? Y este quilo va a estar con toda esta carga enzimática para generar estos monómeros de estas moléculas orgánicas para poder absorberlas a lo largo del intestino delgado. Luego al intestino grueso, ¿cierto? Con el ciego, colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoideo, donde se produce la formación de las heces a través de la absorción del agua. Y luego en el recto se acumulan las heces y se eliminan a través del ano. Bueno, el proceso digestivo que ya se los acabo de describir en palabras, aquí aparece escrito, ¿ok? Para que ustedes tengan ahí el material para estudiar. La digestión comienza en la boca cuando se da un bocado de comida y se forma el bolo, ¿cierto? Y se tritura a través de la masticación. El bolo es recibido por la faringe, después de tragar baja por el esófago hasta el estómago. En el estómago se mezclan los alimentos con ácidos y enzimas que allí se encuentran para descomponerlos y formar el quimo. Luego se pasa por el intestino delgado, donde se mezcla con los jugos pancreáticos y bilis para formar el quilo para su posterior absorción. El intestino grueso, colon, procesa los desechos restantes, absorbe el agua y forma las heces. Y luego este continúa hacia el recto y el ano para la defecación. Aquí tengo un GIF también que va mostrando todas las fases, ¿cierto? Ingestión, luego masticación y mezclado, pasa por el esófago a través de los movimientos peristálticos hacia el estómago, donde se mezcla nuevamente con los jugos gástricos, también hay movimientos de segmentación ahí, luego pasa hacia el duodeno, fíjense que justo cuando pasa hacia el duodeno se secretan las secreciones del páncreas y del hígado y vesícula biliar, y luego se produce la absorción de los nutrientes del quilo en el intestino delgado. Por supuesto, esta es la parte que del GIF, digamos, demora más tiempo y es efectivamente así como se produce, digamos, en la fisiología normal. El intestino delgado, que son más o menos 6 metros, se produce la absorción, es un proceso lento. Luego va hacia el intestino grueso, donde se absorbe el agua, se forman las heces y finalmente se expulsa a través del recto y el ano. Bueno, estructura del tracto gastrointestinal. Ya dijimos entonces que el tracto gastrointestinal es una estructura ininterrumpida que forma un tubo que recorre este camino entre la boca y el ano. Y este tracto gastrointestinal va a tener características comunes a lo largo de todo este tracto, pero también algunas que se van a ir especializando según el diferente órgano por donde nos encontremos. Todo este tracto gastrointestinal está inervado por el sistema nervioso entérico, el cual es una parte del sistema nervioso autónomo, y este sistema nervioso integra información tanto del cerebro como de los propios sensores que se encuentran en los intestinos, que detectan cuáles son los macronutrientes presentes en nuestros alimentos y para así coordinar la actividad del tracto gastrointestinal. Cuando hablamos de coordinar la actividad gastrointestinal, hablamos de los movimientos peristálticos, los movimientos de segmentación, la apertura de los esfínteres para que se puedan ir desarrollando bien cada una de
las funciones de este sistema digestivo, es decir, para que se produzca, por ejemplo, la digestión mecánica, la digestión química, y para que se produzca la absorción donde corresponda. También tenemos el epitelio, que es una capa que va a estar altamente especializada según el órgano del tracto gastrointestinal del cual estemos hablando. Por ejemplo, en el intestino delgado, este epitelio se compone principalmente de células absorbentes, las cuales facilitan el pasaje de los nutrientes desde el lumen, o desde la luz, ¿cierto?, de este tracto gastrointestinal hacia el torrente sanguíneo. Si hablamos, por ejemplo, de otros órganos, como por ejemplo el estómago, este, por supuesto, va a estar especializado en la secreción del jugo gástrico y especializado en el mucus que protege a este epitelio del jugo gástrico. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, del músculo liso, estas son capas que se mezclan y movilizan el alimento por el tracto gastrointestinal mediante los movimientos de segmentación y los movimientos de peristalsis. Por supuesto que este músculo liso también va a ir variando de órgano en órgano y, por ejemplo, el que tiene la capa muscular más potente son del tracto gastrointestinal, por ejemplo, es el estómago que sirve para mezclar y triturar los alimentos. Aquí tenemos un zoom de la estructura de este tracto gastrointestinal, donde tenemos una capa adventicia, que es la capa externa. Por supuesto, todo el tracto gastrointestinal va a estar irrigado e inervado. Tenemos también em, una musculatura lisa que se encuentra en este tracto gastrointestinal, lo cual otorga los movimientos de segmentación y de peristalsis. Chiquillos, me interrumpieron, disculpen. Había quedado entonces en el músculo liso que se encuentra aquí, ¿cierto? Que es una musculatura circular que se encuentra en este tracto gastrointestinal. Eh, Tenemos entonces esta inervación del sistema nervioso entérico que nos permite ir dando estos movimientos coordinados a lo largo del tracto gastrointestinal. Tenemos también la mucosa muscular de este tracto gastrointestinal, así como el epitelio, que va a ser especializado según las diferentes zonas del tracto gastrointestinal. Tenemos también tejido linfático, el cual tiene la función, por supuesto, de ir drenando y de ir reabsorbiendo el líquido que aquí se encuentre, pero que también tiene una función inmunológica. Por supuesto que el tracto gastrointestinal o el hecho de ingerir alimentos desde el exterior nos expone a ingerir alimentos contaminados con bacterias, hongos y otros microorganismos que pudieran generarnos algún daño. De hecho, todo el tiempo estamos consumiendo estos microorganismos. Ahora, en la cavidad oral, por ejemplo, ya comienza una respuesta inmunológica con inmunoglobulina A y, por ejemplo, también en el pH mismo del estómago, que ya dijimos que era muy ácido de 1 a 2, también sirve, por ejemplo, para eliminar esos microorganismos. Por lo tanto, hay tejido linfático a lo largo del tracto gastrointestinal, el cual tiene una función inmunológica. Ahora bien, si vamos más hacia abajo en el tracto gastrointestinal, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en el colon y en el recto va a haber cantidad de microorganismos que van a formar parte de una flora normal que allí se encuentra y que de hecho en ocasiones nos va a ayudar a digerir parte de nuestros alimentos con enzimas que tienen estos microorganismos y que no tenemos nosotros. Ya, el proceso digestivo entonces tiene 4 procesos básicos, los cuales son de ingestión, digestión, absorción y defecación. Por supuesto, a lo largo de todo este proceso digestivo van a haber movimientos de segmentación y de peristalsis. La ingestión consta de la deglución, que es el acto de tragar, la secreción de las glándulas salivales, las cuales ayudan a lubricar el alimento y generar el bolo alimenticio, y la propulsión, que es entonces este primer acto de deglutir que impulsa los alimentos hacia la faringe y el esófago.
Luego tenemos el proceso de digestión, el cual consiste en una digestión mecánica o química. Tenemos la absorción, donde tenemos la absorción de nutrientes y la absorción de agua, ¿cierto? Absorción de nutrientes fundamentalmente en el intestino delgado y absorción de agua fundamentalmente en el intestino grueso. Y por último, por supuesto, la defecación, que es la eliminación de los desechos digestivos. Cuando hablamos de digestión, entonces, tenemos dos tipos de digestión. La digestión mecánica, la cual es mediante la fuerza física, vale decir, la masticación y los movimientos propios del tracto digestivo, y la digestión química, la cual se produce mediante las reacciones químicas, por ejemplo, por el propio pH del jugo gástrico y por reacciones enzimáticas. A lo largo de todo el tracto digestivo, el alimento que nosotros ingerimos va a estarse viendo enfrentado a diferentes enzimas desde el primer momento, de hecho, cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, en la cavidad oral, está la amilasa salival que sirve para degradar estos carbohidratos, para iniciar la catálisis de estos carbohidratos, luego continúa a través, ¿cierto?, de la faringe, esófago, llega al estómago donde hay más enzimas, la lipasa gástrica y la pepsina, también la renina gástrica se encuentra aquí, que sirve para la lipasa, por supuesto, degradar los lípidos, la pepsina para degradar los polipéptidos o las proteínas, pasarlas a polipéptidos. Luego esto continúa, ¿cierto?, en forma de quimo, dijimos, hacia el intestino delgado, donde se mezcla con las secreciones del jugo pancreático y el hígado y vesícula biliar, formando el quilo. Aquí sí que hay una lluvia de enzimas, donde tenemos muchas distintas: la lactasa, la sacarasa, maltasa, lipasa intestinal, peptidasas, nucleasas, lipasa pancreática, pepsina, quimio, quimotripsina. Todas estas entonces ayudan a degradar en primera instancia, a través de una digestión, no degradar, sino que a digerir químicamente estos alimentos para transformarlos en sus monómeros y hacer posible que estos se puedan absorber a lo largo de este intestino delgado. Por supuesto, cuando hablo de absorber, hablo de pasar estos nutrientes hacia la circulación sanguínea. Entonces, en el intestino delgado se absorben los aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, monosacáridos, galactosa, fructosa, glucosa, agua y minerales. Luego, por supuesto, este alimento pasa hacia el intestino delgado, donde se genera la última parte de la absorción y formación de heces, que es fundamentalmente la absorción de agua, minerales y vitaminas. Veamos un poquito más en detalle cómo son los procesos de digestión mecánica. El proceso de digestión mecánica, por supuesto, comienza en la cavidad oral, donde los dientes trituran las partículas de alimento grandes y las convierten en partículas más pequeñas. Luego el alimento pasa por la faringe y el esófago, y en el estómago es el principal órgano donde se produce esta digestión mecánica. Los alimentos llegan al estómago, el cual actúa como reservorio y controla la velocidad con la que los alimentos van a ingresar al intestino delgado. Luego tenemos tres tipos de movimiento: la propulsión, la trituración y la retropulsión, donde la propulsión, los alimentos son empujados hacia el esfínter del píloro, el cual está cerrado casi por completo. El esfínter del píloro entonces es el que comunica el estómago con el intestino delgado. Los alimentos tienden a ir ahí para pasar a la siguiente fase de absorción. Luego tenemos también movimientos que sirven para la trituración, donde estas contracciones musculares hacen que los alimentos queden atrapados en el antro y se procesen mediante la segmentación. Ya vamos a ver de qué se trata la segmentación, pero son en el fondo movimientos musculares que permiten la mezcla de los alimentos. También tenemos la acción de la retropulsión, que quiere decir que los alimentos que no han sido suficientemente digeridos y que siguen siendo de un tamaño demasiado grande, estos van a volver y no van a ser capaces de salir del estómago hacia el duodeno.
Bueno, ¿cuáles son los movimientos entonces? Los movimientos de peristalsis y de segmentación. Las capas de músculo dentro de la pared gastrointestinal se contraen para mezclar y movilizar los alimentos. Entonces, el movimiento de segmentación son movimientos musculares que sirven para mezclar los alimentos y convertirlos en una solución uniforme. Aquí tenemos la imagen entonces donde tenemos este alimento que viene, digamos, separado y que se comienza a mezclar y que genera una solución uniforme, distinto de los movimientos de peristalsis o movimientos peristálticos, los cuales son contracciones musculares que empujan los alimentos a lo largo de este tracto gastrointestinal y que permiten entonces el avance del alimento a lo largo del tracto gastrointestinal. ¿Cómo se acelera la digestión química o para qué, digamos, están estas enzimas? Muchos procesos químicos ocurrirían naturalmente con el tiempo, pero el cuerpo acelera estas reacciones mediante las enzimas. Las enzimas, por supuesto, son proteínas funcionales, las cuales reconocen a los macronutrientes específicos que a nosotros nos sirven. Estas enzimas se unen a ellos y los descomponen formando moléculas monoméricas o moléculas más pequeñas que sí puedan ser absorbidas. ¿Ok? Entonces, esta digestión química también comienza en la cavidad oral con la saliva, donde nosotros tenemos la petialina o amilasa salival, la cual inicia el catabolismo del almidón. Luego tenemos el jugo gástrico, que por supuesto se encuentra en el estómago, el cual secreta enzimas como la pepsina, renina y lipasa gástrica. La pepsina, como el nombre lo indica, sirve para la formación de polipéptidos a partir de las proteínas, la renina sirve para coagular las proteínas de la leche y la lipasa gástrica inicia el catabolismo de las grasas. También tenemos el jugo pancreático, que es un jugo rico en enzimas, con más de 20 enzimas y proenzimas. Algunas de ellas se encuentran en este cuadro y son, por ejemplo, la tripsina y la quimiotripsina, las cuales pasan las proteínas a polipéptidos. Tenemos la carboxipepsidasa, que sirve para pasar los polipéptidos a aminoácidos. Noten la diferencia, entonces, proteínas a polipéptidos y estos polipéptidos a aminoácidos. Es importante porque nosotros podemos absorber en general los aminoácidos y no los polipéptidos de cadenas, digamos, largas. Tenemos también las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas, donde tenemos, por supuesto, la obtención de nucleótidos a partir del ARN y la obtención de nucleótidos a partir del ADN. Tenemos también la lipasa pancreática, que es muy importante y que sirve para la digestión de las grasas, las cuales pasan a ácidos grasos, glicéridos y glicerol. Y también tenemos enzimas producidas en el propio jugo intestinal, las cuales son la enteroquinasa, la cual pasa el tripsinógeno a tripsina, la peptidasa, la cual pasa los dipéptidos a aminoácidos, la sacarasa, la cual digiere la sacarosa a glucosa y fructosa, las cuales son sus dos monómeros, la maltasa, que por supuesto digiere la maltosa a dos monómeros de glucosa, y la lactasa, que digiere la lactosa a sus dos monómeros, que son glucosa y galactosa. Entonces, ¿qué hacen estas enzimas digestivas? Tienen la capacidad de degradar, o no de degradar, perdón, de digerir estos polímeros a unidades más pequeñas y luego a los monómeros, los cuales sí son los indicados para la absorción en el sistema digestivo. Bueno, ya dijimos entonces, el proceso digestivo tiene ingestión, digestión, absorción y defecación. La ingestión tiene la deglución, secreción y propulsión. La digestión puede ser mecánica y química, mecánica por fuerzas físicas, química por enzimas y reacciones químicas. Tenemos la absorción, que es la absorción de nutrientes y absorción de agua, y a lo largo de todo este camino van a irse dando los movimientos de segmentación, que son los de mezcla, y los de peristalsis, que son los del traslado de este alimento. Bueno,
La ingestión es un proceso mecánico y voluntario que mueve los alimentos a través del tracto gastrointestinal. Muy importante destacar que es un movimiento voluntario, o sea, nosotros controlamos el acto de masticar y de tragar, no como todos los demás movimientos que se generan en el tracto gastrointestinal. Bueno, la ingestión entonces tiene dos etapas, una es la masticación y la otra es la deglución, que es el acto de tragar. Al tragar, la lengua se eleva contra el techo de la boca, cierra la nasofaringe y la epiglotis se pliega posteriormente para sellar la laringe y así evitar que este bolo alimenticio pase, digamos, al tracto respiratorio. Ahí tenemos el GIF que genera este movimiento, ¿cierto? Se traga, pasa el bolo alimenticio, se cierra ahí la epiglotis y pasa el alimento. De nuevo, se levanta el paladar, la úvula es la que cierra aquí la nasofaringe, pasa el alimento, se cierra la epiglotis para que cierre, digamos, el paso hacia la tráquea y pase el alimento hacia el esófago. Ahí está. El proceso de ingestión entonces tiene tres etapas, las cuales son la etapa oral, la cual comienza en la boca cuando los alimentos se rompen en trozos más pequeños. Eh, Luego la etapa faríngea, que comienza con el bolo moviéndose hacia la orofaringe y la epiglotis, cerrando la tráquea, y la etapa esofágica, que va de los esfínteres esofágicos superiores a los inferiores, mientras el bolo se impulsa hacia el estómago por estos movimientos peristálticos. Bueno, ¿cuáles son las estructuras y funciones de la cavidad oral? La cavidad oral la tenemos ahí, ¿cierto? Está compuesta por los dientes, lengua, paladar duro, paladar blando, úvula y las glándulas salivales, que son estos órganos accesorios que a nosotros nos sirven. Los dientes, por supuesto, sirven para masticar y triturar los alimentos. La lengua sirve para manipular, bueno, sirve para la fonación también, pero en el caso del sistema digestivo sirve para manipular los alimentos y para mezclarlos. Hay que destacar que la lengua también es un músculo esquelético de movimientos voluntarios. Tenemos el paladar duro y el paladar blando, los cuales también ayudan eh, a la mezcla de estos alimentos y que también sirven para posteriormente a través de la úvula, digamos, cerrar la nasofaringe durante la deglución. Tenemos también las glándulas salivales, las cuales son la glándula parótida, submandibular y sublingual, las cuales mantienen la boca húmeda y sirven para el procesamiento de los alimentos y para también eh, la hidratación de esos alimentos para así poder trasladar ese bolo alimenticio a través del tracto gastrointestinal. Tenemos la faringe, que la faringe es la garganta, ¿cierto? Un tubo en forma de embudo que funciona como un conducto para el paso de aire y para el paso de alimentos. Por lo tanto, es parte del sistema respiratorio, forma parte del sistema respiratorio como parte del sistema digestivo. Y se puede dividir en tres porciones, las cuales son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe sirve solamente para el paso de aire, y la orofaringe y la laringofaringe para el paso de aire, comida y agua. Luego tenemos el esófago, que tiene su esfínter esofágico superior, su esfínter esofágico inferior y su hiato esofágico, que es la apertura a través del diafragma por donde pasa el esófago y luego contacta con el estómago. Entonces, el esófago es un tubo muscular plegable que conecta la faringe con el estómago, se ubica posterior a la tráquea y anterior a la columna vertebral. Bueno, ya viendo, digamos, esta primera parte hasta antes del estómago, tenemos entonces este procesamiento que comienza con la formación del bolo alimenticio y este bolo se ingiere y se mueve a través del tracto gastrointestinal por estas ondas llamadas ondas peristálticas o contracciones peristálticas, las cuales trasladan el alimento entonces desde el esófago hacia el estómago.
Vamos al estómago entonces. El estómago es una porción distendida del tracto gastrointestinal donde se almacenan y se digieren los alimentos en forma mecánica y también en forma química. El estómago funciona para mezclar el bolo con la saliva y el jugo gástrico y así formar el quimo. Anatómicamente, el estómago tiene el fondo, cuerpo, antro y el esfínter pilórico o el esfínter del píloro. En el fondo, que es la región superior, se almacenan los gases que se liberan durante la digestión química y los alimentos adicionales cuando ingerimos grandes cantidades de alimentos. En el cuerpo se almacena la mayor cantidad de alimentos y en el antro es la región donde se producen la mayor cantidad de contracciones rítmicas del tejido muscular liso, los cuales ayudan a la digestión mecánica. Luego tenemos el esfínter del píloro, el cual es un aro de músculo liso, el cual controla el pasaje de los alimentos desde el estómago a el intestino delgado. Ya dijimos entonces que el estómago tenía la característica de ser una parte más distendida de este tracto gastrointestinal. Aquí ya no parece un tubo el tracto gastrointestinal, sino que hay una pequeña bolsa, se pudiera decir, de estómago donde se acumulan los alimentos y se va pasando de manera regulada el quimo hacia el intestino delgado, hacia el duodeno. Bueno, nótese aquí también la imagen donde tenemos el duodeno con la desembocadura, digamos, de el conducto pancreático y el conducto cístico común a través de la ampolla de Vater. El jugo gástrico. Si hablamos del estómago, tenemos que hablar del jugo gástrico. El jugo gástrico es un líquido claro producido en el estómago por las células parietales. Ahí lo tenemos. Está compuesto por varios elementos como el ácido clorhídrico, el cual le entrega gran acidez, cloruro de potasio, cloruro de sodio, agua y varias enzimas digestivas. Ya nombramos la pepsina y la renina, por ejemplo. Su función fundamental es ayudar a digerir las proteínas y por la presencia del ácido clorhídrico, el pH que toma este jugo gástrico tiene un valor entre 1 y 2, lo cual es algo muy, pero muy ácido. Este medio ácido facilita la degradación de las proteínas para convertirlas en unidades más pequeñas. Las enzimas pepsina y renina favorecen posteriormente la absorción de los nutrientes en el intestino delgado porque degradan las proteínas en unidades menores, las cuales son más fáciles de digerir. Bueno, vamos al intestino delgado. El intestino delgado es un tubo largo que se encuentra enrollado en forma de espiral en el tracto gastrointestinal y que funciona principalmente para la absorción de los nutrientes. Sus tres segmentos se extienden durante más o menos 6 metros y estos pliegues que tienen circulares sirven para aumentar la superficie de absorción. Las tres porciones entonces ya nombradas son el duodeno, el yeyuno y el íleon. El duodeno, que es la primera porción, recibe las secreciones que vienen desde la ampolla de Vater, ¿ya? Donde se conecta el conducto pancreático con el conducto biliar común, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver el páncreas, la vesícula biliar, por aquí digamos estaría el hígado, y es justamente en el duodeno, a través de la ampolla de Vater, que desembocan estos dos conductos provenientes desde el hígado, vesícula biliar y el páncreas. También tenemos un conducto pancreático accesorio, que es un conducto propio del páncreas que también desemboca directamente en la papila duodenal menor. Y aquí se produce la papila duodenal mayor, donde está la ampolla de Vater que segrega, digamos, los líquidos secretados tanto del páncreas como la vesícula biliar y el hígado. Perdón, quería volver. Y antes de nombrar esto, aquí, por ejemplo, se produce gran cantidad de enfermedades o de
urgencias médicas, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, de los cálculos biliares. Los cálculos biliares, por supuesto, se generan aquí, en la vesícula biliar, los cuales se acumulan aquí en la vesícula y estos son piedrillas, ¿cierto?, que se forman dentro de esta vesícula, y cuando nosotros ingerimos grasas, por ejemplo, es muy importante la bilis para digerir esas grasas. Esta vesícula biliar se va a contraer, va a querer liberar la bilis que allí se encuentra, y va a doler, va a generar dolor por las piedrillas que se encuentran adentro. Lo que también se puede producir aquí es, bueno, eso es lo que le llaman cólicos. Lo que se va a producir aquí también es la obstrucción en ocasiones. Cuando tengamos este cálculo que migre, que sea lo suficientemente pequeño como para pasar a través de este ducto y migre, puede generar una obstrucción tanto aquí, por ejemplo, en la ampolla de váter, como, por ejemplo, en este conducto también, como en el conducto biliar común. Cualquier obstrucción que pudiera ocurrir aquí pudiera ser una urgencia realmente grave, ¿ya? No sé si han escuchado acerca, por ejemplo, de las pancreatitis. Las pancreatitis se producen así principalmente, una obstrucción por un cálculo que obstruye el camino, que no permite la salida de estos jugos pancreáticos, los cuales a la larga lo que hacen es comienzan a digerir el propio órgano, o comienzan a digerir el propio páncreas, lo cual puede derivar por ejemplo, pancreatitis necrohemorrágica, la cual incluso puede llevar a la muerte. Bueno, vamos aquí entonces a enfocarnos un poquito en los órganos accesorios, ¿cierto? Que desembocan sus contenidos en el intestino delgado. Vamos a hablar del hígado. El hígado es el segundo órgano más grande de todo el cuerpo, después de la piel. Se han identificado más de 500 funciones hepáticas, de las cuales muchas son vitales, o sea, si es que no existiera el hígado, simplemente no podríamos vivir. Algunas de estas funciones son la producción de la bilis, la desintoxicación de fármacos, la metabolización de los lípidos y las proteínas a través de su su secreción de bilis, y bueno, la bilis, que es muy importante para la digestión de las grasas y de los ácidos grasos, perdón, de la digestión de grasas a ácidos grasos para su posterior absorción. Por supuesto, toda la secreción de esta bilis se acumula aquí en la vesícula biliar, la cual va a estar lista para desembocar este contenido para cuando se requiera. Bueno, la vesícula biliar, aquí se encuentra, almacena una concentración de bilis producida por el hígado. La bilis se fuerza hacia el conducto cístico, que lo tenemos aquí, a través del conducto biliar común, que lo tenemos acá. Cuando el intestino delgado está vacío, la válvula alrededor de la ampolla hepatopancreática, que se encuentra acá, se cierra y fuerza a la bilis que regrese hacia la vesícula biliar para su almacenamiento. Aquí entonces es donde, como yo les contaba, se pueden producir algunas obstrucciones que pudieran generar urgencias médicas, ¿ya? Un cálculo, por ejemplo, aquí en la vesícula biliar va a trasladarse y pudiera, por ejemplo, tapar aquí el conducto biliar común, lo cual haría que toda la bilis que se secrete desde el hígado se obstruya, ¿cierto? Se acumule y comience a degradar incluso este hígado. Eh, en este caso, por ejemplo, pudiéramos tener una hepatitis de causa intrahepática obstructiva, eh, que pudiera obviamente ser muy grave y pudiera generar incluso la muerte. Ahora, si también este cálculo que va aquí desde la vesícula biliar viaja y, por ejemplo, obstruye aquí en la ampolla de váter, em, se obstruye aquí en la ampolla de váter, va a obstruir tanto el conducto pancreático como este conducto biliar común, lo cual acumularía este jugo pancreático y acumularía esta bilis, lo cual también pudiera ser muy grave y pudiera de hecho generar incluso
digamos, una potencial causa de muerte. Mi mamá, por ejemplo, tuvo pancreatitis, la cual fue justamente una pancreatitis obstructiva por un cálculo que se le alojó aquí, y ella estuvo varios días ahí con inflamación, dolores inespecíficos. Les costó a los médicos llegar a cuál era la causa, digamos, de ese dolor, hasta que llegó a una fase un poco más grave. Mi mamá estuvo hospitalizada 35 días en el hospital por esta pancreatitis, ¿ya? Y hay gente que en realidad puede llegar a fallecer por una pancreatitis, cuando se transforma de nuevo en una pancreatitis necrohemorrágica, donde hay, por supuesto, una hemorragia interna muy importante, y cuando se libera este contenido hacia los otros órganos, que por supuesto es un contenido muy potente porque está diseñado para justamente degradar alimentos, y en este caso si se obstruye y comienza a afectar a los otros órganos, lo que va a hacer en el fondo es degradar todos los órganos que vayan tocando estos jugos. Bueno, tenemos el páncreas, que el páncreas es el que produce el jugo pancreático, el cual contiene varias enzimas para la digestión de proteínas. El páncreas secreta entre 1,5 y 3 litros diarios de jugo pancreático, lo cual es muchísimo, y el contenido de este líquido contiene aproximadamente 20 enzimas y proenzimas. Muy importante mencionar que este jugo gástrico es un líquido alcalino. Si nosotros pensamos, ¿cierto? Antes de esto estaba el estómago, que tenía el jugo gástrico que era muy, muy ácido, de 1 a 2 de pH. Aquí, para poder generar la absorción, es necesario neutralizar o tamponar ese pH, y por eso el jugo pancreático es un jugo que tiene un pH de 8 o un pH básico. Algunas enzimas que se encuentran en el páncreas son la lipasa, la amilasa, la tripsina, la quimotripsina, entre otras. Luego tenemos el intestino grueso. El intestino grueso tiene una cuarta parte de la longitud del intestino delgado, mide aproximadamente entre 1 metro, 1,5 metros, y este está mucho menos enrollado y absorbe menos nutrientes que el intestino delgado para su uso por el cuerpo. Su función principal es completar la absorción, principalmente de agua, y formar entonces las heces para luego expulsarlas del cuerpo. ¿Cuáles son sus porciones? El ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. Aquí se encuentra, por supuesto, la apéndice vermiforme, que es la que muchos de ustedes probablemente han sido operados. Bueno, recto y canal anal. Luego, ¿cierto?, de que se forman las heces, estas llegan aquí a través del recto, y a través de los esfínteres anales se va a regular la eliminación de estas heces. Aquí hay algo muy importante, que existen dos esfínteres anales, los cuales son el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno está, digamos, tiene una musculatura lisa no voluntaria, la cual va a percibir la acumulación de heces y nos va a dar el deseo de defecar. Y en el esfínter eh, externo del ano tenemos musculatura estriada, es decir, musculatura que nosotros podemos controlar y que son en el fondo las que nos van a permitir eh, hacer la voluntad de defecar cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, esfínter anal interno es de musculatura lisa y esfínter anal externo es de musculatura estriada. Bueno, chicos, entonces vamos llegando al final de esta clase. Em, los objetivos entonces fueron identificar todos los órganos que forman parte del sistema digestivo, los nombramos de principio a fin: cavidad oral, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ano, más órganos accesorios que son glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas.
conocer lo que es el tracto gastrointestinal, que ya dijimos que era este conducto, los órganos accesorios, que son los órganos que no contienen alimentos, pero que sí ayudan a la digestión, y comprender las etapas del proceso digestivo, los cuales dijimos que eran ingestión, digestión, absorción y excreción o defecación. ¿Ok? Bueno, chiquillos, eso con respecto a la primera clase del sistema gastrointestinal. En la segunda clase lo que vamos a ver es propiamente la absorción de estos macronutrientes, ¿ya? Así que, chao, chiquillos, que estén bien, nos vemos. Bueno, chiquillos, vamos con la segunda parte de fisiología gastrointestinal, donde vamos a ver fundamentalmente la absorción y digestión de los macronutrientes. Ahí sí. Los objetivos de esta clase son que al finalizar esta lección ustedes puedan reconocer la estructura de los macronutrientes, describir el proceso de digestión y absorción de los carbohidratos, proteínas y lípidos, y que puedan describir cuál es el efecto de cada uno de estos alimentos, o más bien de la composición de los alimentos, en la tasa de digestión. Bueno, para comenzar tenemos que referirnos al término metabolismo, ¿ya? El metabolismo comprende todos los procesos químicos que preservan la vida de un organismo. Estos procesos se clasifican como catabólicos o anabólicos. Los catabólicos son los procesos mediante los cuales se descomponen moléculas complejas para convertirlas en moléculas más simples, y este proceso libera energía. Por otro lado, tenemos el anabolismo, que es la situación contraria, o sea, el organismo ocupa energía para combinar moléculas simples y formar moléculas complejas. ¿Por qué hablo del metabolismo? Porque todos estos procesos de digestión y de absorción luego sirven para el metabolismo de cada uno de estos macronutrientes, lo cual es un tema de hecho mucho más amplio y complejo. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, del metabolismo de los lípidos, por ejemplo, hay una serie de procesos que hacen que a partir de los diferentes lípidos que nosotros ingerimos en nuestra dieta, podamos convertir esos lípidos en energía, en lipoproteínas, en fosfolípidos que forman parte de la membrana celular de las células, en colesterol, el cual viaja a través del torrente sanguíneo, por ejemplo. Ahí hay una serie de procesos que se determinan como metabolismo de cada uno de estos macronutrientes. Ahora, como cosa principal entonces, destacar los dos grandes formas que son anabolismo, que es unir moléculas simples para formar moléculas complejas, y el catabolismo, que es descomponer moléculas complejas para formar moléculas simples y generar energía. ¿Por qué menciono esto? Porque este metabolismo se va a dar siempre en las moléculas orgánicas, y los tres macronutrientes importantes de los cuales vamos a hablar ahora, los cuales son carbohidratos, proteínas y grasas, dejamos fuera, ¿cierto?, los ácidos nucleicos, son moléculas orgánicas. ¿Okay? El término macronutriente está compuesto por las palabras macro, que significa a gran escala, y nutriente, que significa alimento. Debemos ingerir y metabolizar estos macronutrientes para poder mantenernos con vida. Entonces, si observan ahí la imagen, podemos ver cuáles son los diferentes alimentos que son ricos en estos macronutrientes. Por ejemplo, los carbohidratos son ricos en carbohidratos, todos los granos como el trigo, la cebada, que nosotros consumimos, ¿cierto?, en el pan, por ejemplo. También algunas frutas tienen alto porcentaje de carbohidratos, como el plátano, por ejemplo. También en las proteínas tenemos principalmente las carnes, hay algunos vegetales también, como las legumbres, que tienen alto contenido de proteínas, el pescado también, y tenemos las grasas, las cuales en general van a venir como aceites
o como también alimentos altos en grasa, como la misma carne, por ejemplo, cuando tiene un alto contenido de grasa, o por ejemplo, algunos derivados de los lácteos como las cremas o algunos también frutas o verduras que que son ricos en ácidos grasos, como por ejemplo la palta. Bueno, ¿qué son las moléculas orgánicas? Dijimos que todos los macronutrientes eran moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se componen principalmente de aros o cadenas de carbono y átomos de hidrógeno. En algunas ocasiones estos átomos pueden incorporarse otras moléculas, como por ejemplo el nitrógeno en el caso de los aminoácidos o el oxígeno en el caso de los azúcares. Las moléculas orgánicas se encuentran en organismos vivos y son diferentes de las moléculas sintéticas, que son las que son confeccionadas en un laboratorio o de manera artificial, o las moléculas inorgánicas que están presentes, por ejemplo, en las rocas. En general, las moléculas que tenemos los seres vivos debiesen ser o son moléculas orgánicas. Ahora, aquí tenemos nuestras cuatro principales macromoléculas, ¿cierto? Orgánicas, los cuales son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Nosotros nos referimos a ellas cuando estas son polímeros, es decir, están compuestos por una alta cantidad de eh, aquellos monómeros que forman estas moléculas orgánicas. ¿Cuáles son los monómeros de cada uno? Bueno, de los carbohidratos son los monosacáridos, de los lípidos son los ácidos grasos, de las proteínas los aminoácidos, de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, y la unión entre cada uno de estos monómeros va a ser a través de enlaces covalentes, los cuales son enlaces que llevan un nombre distinto según el tipo de molécula. En el caso de los carbohidratos, enlaces glucosídicos; en el caso de los lípidos, enlaces diéster; en el caso de las proteínas, enlace peptídico; y en el caso de los ácidos nucleicos, enlace fosfodiéster. Recordemos entonces que aquí se encuentran en estas uniones covalentes, son uniones fuertes y que cuesta romper. En una diapo anterior, ¿cierto?, hablamos del anabolismo y del catabolismo. Cuando hablamos del catabolismo es romper justamente estas uniones para generar una liberación de energía. Además, nosotros requerimos separar estas moléculas orgánicas en monómeros, porque como vimos en perdón, como vamos a ver ahora, para la absorción de ellos es necesario llevarlos a unidades más simples. ¿Cómo es entonces esta digestión de las moléculas orgánicas? Los carbohidratos, entonces, lo que va a hacer es descomponerse usando carbohidrasas o amilasas, las cuales van a dividir este carbohidrato en sus monómeros, principalmente de glucosa, por ejemplo, que es el que nosotros más usamos. Las proteínas, a su vez, también van a ser descompuestas en aminoácidos usando proteasas. Estas proteasas van a romper los enlaces peptídicos y van a separar o van a liberar los aminoácidos. En el caso de las grasas, eh, estos van a descomponerse en ácidos grasos, glicerol, usando las enzimas lipasa. Nosotros vimos ya, ¿cierto?, en la clase anterior, la lipasa pancreática, por ejemplo, es la más importante para la digestión de las grasas. Bueno, vamos entonces de lleno a lo que es esta clase. ¿Cómo se digieren los carbohidratos? Los carbohidratos, como ya se dijo, son un grupo de moléculas orgánicas que también se llaman azúcares y que se configuran de muchas maneras diferentes y se clasifican a grandes rasgos en dos tipos: azúcares simples o azúcares complejas. Las azúcares simples son los monosacáridos, los cuales están compuestos solamente por una molécula de azúcar, y los disacáridos, los cuales están compuestos por dos moléculas de azúcar unidas, ¿cierto?, por un enlace glucosídico. Ahí podemos ver la imagen, que en realidad es como bastante esquemática, no es muy detallada, pero un monosacárido y un disacárido. Ahora bien, tenemos también las azúcares complejas, los cuales son los oligosacáridos
los cuales contienen entre 3 y 10 azúcares unidos por un enlace glucosídico, y los polisacáridos, que contienen más de 10 azúcares unidos por enlaces glucosídicos. A medida, a menudo este tipo de polisacáridos generan estructuras que son más complejas, es decir, que comienzan a entrecruzar, no son lineales y que por lo mismo son más difíciles de descomponer. Clasificación de los carbohidratos. Ya dijimos, entonces tenemos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Esto ya es como algo casi de la enseñanza media, pero bueno, es importante repasarlo. Perdón, voy a mover aquí mi video. Los monosacáridos, entonces, tenemos de los más importantes, ¿cierto? La glucosa, que es una fuente de energía y que también tiene como una función estructural, es decir, que va a servir para formar proteínas estructurales a la larga. ¿Dónde se ubica la glucosa o de dónde nosotros la podemos extraer? Desde el almidón y el glucógeno, que son las dos principales fuentes de carbohidratos. El almidón es la forma de acumularlo en los vegetales y el glucógeno en los animales, y también en la maltosa, lactosa, sacarosa y otras, digamos, eh, moléculas de azúcares un poco más complejas. Tenemos también la fructosa y la galactosa, que son también muy importantes. La galactosa, por supuesto, se obtiene a partir de la leche, y la fructosa, que tiene una función, digamos, especial, ya que es una fuente de energía para los espermatozoides, para que ellos puedan viajar cuando, digamos, estamos hablando de el proceso reproductivo. Luego tenemos moléculas disacáridas, donde tenemos la maltosa, la cual está compuesta por dos glucosas, la cual es una fuente de energía, la cual eh, procede desde la degradación incompleta del almidón. La sacarosa, que es un disacárido compuesto por la glucosa y la fructosa, que también es una fuente de energía, la cual viene de la remolacha o de la caña de azúcar, ¿ya? Del azúcar, digamos, de mesa. Tenemos también la lactosa, que es un disacárido que viene desde la leche, ¿cierto? Y que está compuesto por los monómeros de glucosa y galactosa, que también es una fuente de energía. Ahora bien, tenemos los polisacáridos, donde quisiera destacar algunos. Bueno, ya dije anteriormente, ¿cierto?, que tenemos el almidón y el glucógeno, los cuales son reservas energéticas que se obtienen el almidón desde las plantas y el glucógeno desde los animales. Eh, en el caso, por ejemplo, de los alimentos que nosotros ingerimos, las raíces, los tallos, las hojas de las plantas son ricas en almidón. Los tubérculos también son ricos en almidón, como por ejemplo la misma papa. El glucógeno es la forma en que nosotros mismos reservamos la energía o reservamos la glucosa. Esto lo hacemos, ¿cierto?, en el hígado. Ahí se acumula principalmente el glucógeno, así también en los músculos esqueléticos, para proveer energía para la contracción muscular. Muy importante es la celulosa, que la celulosa también es un polisacárido de glucosas, las cuales tienen un enlace que es que tiene una conformación distinta al del almidón y que nosotros no tenemos la enzima necesaria para poder degradar. La celulosa forma parte de la pared celular vegetal y otorga rigidez a las células y tejidos. Por ejemplo, la celulosa la podemos encontrar en la madera, en el papel. Ahora bien, es muy interesante, ¿cierto?, ver que la celulosa está compuesta por monómeros de glucosa, pero por el enlace que une esas glucosas, nosotros no podemos digerirla. Cuando nosotros ingerimos celulosa, vamos a ingerirla como fibra alimentaria. Esta fibra alimentaria, probablemente ustedes lo han escuchado, este alimento es alto en fibra, es un alimento que nosotros no procesamos, no podemos obtener energía desde los monosacáridos que componen esa celulosa, pero que también tiene una función en el sistema digestivo. De hecho, lo vemos más adelante, pero tiene una función más que nada de arrastre. También está la quitina, que es un polisacárido de glucosas con nitrógeno, el cual forma parte de la pared celular de los hongos
y el exoesqueleto de los artrópodos. Ahí en el fondo nos vamos como para otra parte con respecto a lo que queremos abordar hoy, ¿ya? Pero lo más importante entonces de los monosacáridos, la glucosa, fructosa, galactosa, los disacáridos también son muy importantes, maltosa, sacarosa, lactosa, todos ellos fuentes de energía, las fuentes de energía también de almidón y glucógeno que nosotros utilizamos, y la celulosa que, como les dije, es la fibra alimentaria que en general, digamos, nosotros no vamos a poder obtener energía de ahí, pero que sí tiene una función en el sistema digestivo. Bueno, los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos deben digerirse y convertirse en monosacáridos antes de que el organismo pueda absorberlos. Este proceso comienza desde el primer momento en la boca, aunque obviamente solamente se obtiene un 5% de la digestión de estos carbohidratos en la boca, a partir de la amilasa salival, la cual va a mezclarla con los alimentos, pero la mayor parte de esta digestión va a ocurrir en el intestino delgado. Mucha también va a ocurrir en el estómago. Aquí tenemos entonces este esquema que muestra que el 5% de esta digestión de carbohidratos se da en la boca, el 40% en el estómago y el 55% digamos el 55% final de esta digestión se va a dar en el intestino delgado para la posterior absorción. Entonces, las enzimas que aquí van interviniendo son enzimas que van eh, catabolizando este proceso de eh, el almidón, por ejemplo, que está aquí en el ejemplo, irlo convirtiendo en moléculas monoméricas, o sea, primero diméricas y luego monoméricas, ¿ya? Almidón, ¿cierto? Pasa a maltosa, maltotriosa, y luego a la glucosa, que es la que nosotros podemos efectivamente absorber. Las enzimas que se encuentran aquí, la amilasa salival, la amilasa pancreática y también la maltasa, lactasa, sacarasa, que se encuentran en el intestino. ¿Cómo se absorben los carbohidratos? ¿Ya? La absorción ocurre en el intestino delgado. Importante entonces aquí mencionar que aquí tenemos el lumen o la luz del tracto gastrointestinal, y aquí tenemos el líquido intersticial donde luego va a estar aquí el vaso sanguíneo. Nosotros absorbemos, recuerden, los carbohidratos y los otros alimentos para pasarlos desde el lumen del tracto gastrointestinal hacia el torrente sanguíneo, para poder utilizar esas moléculas que nos van a servir para mantenernos con vida. Bueno, la absorción ocurre en el intestino delgado, como ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Tras la digestión de los carbohidratos, el lumen intestinal se va a llenar de disacáridos. Esos disacáridos son la sacarosa, la maltosa, la lactosa. Eh, Antes de que ingresen a las células epiteliales, mediante las proteínas de transporte, van a haber enzimas unidas a la membrana que van a convertir estos disacáridos en monosacáridos. Es decir, la sacarosa, a través de la enzima sacarasa, va a destruir, o sea, no destruir, perdón, va a convertirlo en monosacáridos. La maltasa va a convertir la maltosa en dos monómeros de glucosa, por ejemplo. La lactasa va a convertir la lactosa en sacarosa en glucosa y, eh, y galactosa. Glucosa y galactosa. ¿Ya? Entonces, en esta pared, digamos, de, la, de las células que se encuentran aquí en las células epiteliales, se van a convertir entonces estos disacáridos en monosacáridos y luego van a transportarse a través de cotransportadores hacia el interior de estas células intestinales, en este caso, ¿cierto?, del intestino delgado, y luego a través de otros transportadores pasar al líquido intersticial. Tenemos un cotransportador muy importante que es el CGLT1, que es la abreviatura de
proteína de transporte sodio-glucosa, la cual ocupa el gradiente electroquímico de los iones de sodio para llevar la glucosa hacia la membrana celular. Recordemos que aquí hay un gradiente electroquímico, ¿cierto? Ya que el interior de esta célula va a tener una carga negativa, por lo cual va a tener una tendencia a ingresar cargas positivas, en este caso el sodio, y esta misma fuerza de la gradiente electroquímica que entrega el sodio va a aportar la energía para que entre la glucosa dentro de esta célula del intestino delgado. Una vez dentro, cuando llegue al interior de esta célula, va a ser transportada por otros transportadores, esta vez transportadores pasivos, el transportador GLUT2, por ejemplo, que es un importante transportador que no solamente se encuentra aquí, sino que se encuentran también otros tejidos del organismo, y van a transportar entonces la glucosa hacia el torrente sanguíneo, o primero al líquido intersticial y luego al torrente sanguíneo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ocurre la absorción? Llegan aquí los disacáridos, estos disacáridos se convierten en monosacáridos, luego se transportan a través de diferentes cotransportadores, donde ejemplificamos con el SGLT1, que cotransporta el sodio con la glucosa, y luego desde la célula que se encuentra en el intestino delgado, pasa esta glucosa hacia el líquido intersticial a través del transportador GLUT2. Entonces, mira, me había olvidado que aquí estaba esta animación que ejemplifica que aquí están las enzimas maltasa, sacarasa, lactasa, convirtiendo los disacáridos en monosacáridos. Bueno, cuando hablamos de gradiente electroquímico, quisiera, digamos, hacer un poquito un- un énfasis aquí. El gradiente electroquímico, hablamos de, en el fondo, dos factores que pueden influir en el movimiento de las moléculas. Uno es el voltaje, el cual es el gradiente eléctrico, y otro es la concentración misma de las moléculas, el cual es el gradiente químico. El gradiente electroquímico, por supuesto que es la combinación de ambos factores en una molécula. El gradiente eléctrico, entonces, pasa porque en el interior de las células existe una carga negativa respecto del líquido que lo rodea. Por lo tanto, las moléculas con carga positiva que se encuentran afuera, lo ejemplificamos con el sodio recién, se ven atraídas hacia el interior de la célula, y las moléculas con carga negativa son expulsadas hacia el exterior de la célula, con tal de tratar de equilibrar este gradiente eléctrico. Ahora, el gradiente químico se refiere a que las moléculas se difunden desde un área de mayor concentración a un área de menor concentración. En otras palabras, las moléculas se mueven en oposición a su concentración o a su gradiente químico. Donde hay más moléculas, entonces, se mueve hacia donde hay menos moléculas. Por supuesto que en muchas ocasiones estos dos factores se combinan y ahí se genera el gradiente electroquímico, importante para poder comprender el transporte de las sustancias. Bueno, ¿qué es la fibra alimentaria? Ya les comenté algo. La fibra alimentaria es la celulosa. En general, los alimentos que contienen más fibra son las frutas y verduras crudas, los cereales integrales, perdón, los frutos secos y las semillas. La celulosa pasa por el tracto gastrointestinal sin ser digerida, pero aún así esta tiene muchos beneficios, como por ejemplo prevenir la aparición de hemorroides, cálculos biliares y cálculos renales, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, controla el azúcar en la sangre, previene derrames cerebrales, reduce la aparición de acné, reduce la inflamación del intestino, mejora síntomas del colon irritable y promueve la pérdida de grasas. Muchos beneficios de consumir la fibra alimentaria, porque ayuda al proceso de la digestión, y también son alimentos que, por supuesto, cuando los estamos consumiendo, no solamente estamos consumiendo celulosa, sino que también estamos eh, ingiriendo micronutrientes como vitaminas, minerales, entre otros.
Bueno, eso con respecto a los carbohidratos. Ya dijimos entonces cómo se digieren y luego cómo se absorben. La digestión de las proteínas. Las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Las proteínas del cuerpo están compuestas por 20 tipos de aminoácidos diferentes. Ahora, el cuerpo genera la mayoría de estos aminoácidos, pero no todos. De hecho, existen 9 aminoácidos que son llamados aminoácidos esenciales, los cuales solo los podemos incorporar mediante la alimentación. Y aquí se encuentran el triptófano, la treonina, la valina, la lisina, la leucina, metionina, histidina, fenilalanina y la isoleucina, que por supuesto son esenciales para poder vivir. Ahora, ¿estos de dónde los obtenemos? Desde tanto fuentes animales como fuentes vegetales. Por ejemplo, la leche, la carne y los huevos, por ejemplo, son fuentes importantes de aminoácidos esenciales. Y también fuentes vegetales como los garbanzos, la soya, el trigo, la quinoa, el amaranto, entre otros. Aquí quizás algún vegetariano pudiera discutir o preguntarse si realmente a través de una dieta de vegetales se pueden consumir todos estos aminoácidos esenciales, y la verdad es que sí, se puede, siempre y cuando se vaya mezclando los alimentos y se conozca bien cuál es el contenido de aminoácidos esenciales de cada uno de esos alimentos. Bueno, las proteínas entonces forman estas estructuras complejas, las cuales deben primero desnaturalizarse antes de ser digeridas. Disculpe. La desnaturalización puede ocurrir mediante diferentes medios, pero principalmente a través de la cocción, por ejemplo, en el entorno ácido del estómago. Dicho entorno también activa la pepsina proteasa, la cual es una pepsina que une las proteínas y las descompone en enlaces, se une a las proteínas, y descompone los enlaces peptídicos, generando polipéptidos y oligopéptidos más pequeños. Cuando hablamos de que las proteínas para ser digeridas deben ser desnaturalizadas, recordemos que, por ejemplo, nosotros también muchas veces coccionamos los alimentos. Algunos de ustedes los quemarán, otros los harán bien, pero eso ayuda a la posterior digestión de esas proteínas. O sea, si bien nosotros lo estamos haciendo, ¿cierto?, al cocer o freír un huevo, qué sé yo, también en nuestro organismo lo hace, por ejemplo, con el pH ácido que se encuentra en el estómago. Entonces, en el estómago ya dijimos, tenemos esta pepsina proteasa, la cual se une a las proteínas y las descompone en polipéptidos, y estos fragmentos de polipéptidos pasan hacia el intestino delgado, donde aquí sí que se recibe, ya dijimos, una cascada de proteasas, las cuales descomponen aún más los enlaces peptídicos hasta que llegan a fragmentos lo suficientemente pequeños para su absorción. Aquí tenemos, por ejemplo, la peptidasa pancreática, la pepsina y la quimiotripsina, que participan en esta parte de la digestión. Ahora, una buena pregunta es, ¿las enzimas digestivas pueden descomponer cualquier enlace peptídico? Porque hemos hablado en realidad de los enlaces covalentes solamente como enlaces covalentes. Y la verdad es que no. Las enzimas digestivas solo pueden descomponer enlaces peptídicos de ciertos aminoácidos para los cuales estén preparados o para los cuales estén especializados. Por ejemplo, la enzima tripsina puede descomponer únicamente los aminoácidos de lisina y arginina. Para hacerlo, se une a los grupos R de estos aminoácidos y a continuación descomponen los enlaces peptídicos adyacentes. No se une a otros aminoácidos. Es así entonces como nosotros aquí tenemos la proteína, el aminoácido, ¿cierto? Un tetrámero que sería de 4 aminoácidos, un tripéptido que sería de 3, un dipéptido que sería de 2, y nuevamente, digamos, un aminoácido como monómero.
A diferencia de los carbohidratos, y aquí hay una diferencia que es bien importante, los cuales se digieren o se absorben completamente como monosacáridos, no es necesario digerir completamente las proteínas a aminoácidos simples para que puedan ser absorbidas. Pueden absorberse tanto los aminoácidos como monómeros, así como también los dipéptidos y los tripéptidos. Los que no pueden absorberse son los tetrámeros, es decir, que tienen 4 aminoácidos hacia arriba. ¿Cómo se absorben las proteínas? Bueno, las proteínas digeridas se convierten, ya dijimos, en aminoácidos dipéptidos o tripéptidos libres, los cuales van a llegar al lumen de este intestino delgado. Estos fragmentos van a ser absorbidos por células epiteliales y las proteínas de transporte, y finalmente ingresan al torrente sanguíneo mediante los capilares. Atraviesan la membrana celular mediante una variedad de cotransportadores, los cuales son cotransportadores que van a estar ocupando este gradiente electroquímico. Ya dijimos, tenemos por ejemplo cotransportadores de sodio, cotransportadores de hidrogeniones, y estos cotransportadores pueden tanto transportar aminoácidos solos como dipéptidos o tripéptidos, ¿ok? Entonces aquí pueden ser absorbidos, y una vez dentro de las células epiteliales, las proteasas van a degradar estos dipéptidos y tripéptidos hasta convertirlos en aminoácidos simples. Esto ocurre entonces en la célula epitelial del intestino delgado, y estos aminoácidos van a ser transportados a través de uniportadores selectivos específicos para cada aminoácido, los cuales lo van a llevar hacia el líquido intersticial para luego entrar al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, resumen de nuevo, pueden recepcionarse tripéptidos o dipéptidos, tanto como aminoácidos aislados. Estos se van a transportar por cotransportadores que van a usar este gradiente electroquímico a través de iones de sodio o hidrogeniones. Para, para las moléculas de tripéptidos y dipéptidos, estas van a ser digeridas por proteasas, las cuales van a generar aminoácidos simples, y estos aminoácidos simples van a ser transportados hacia el exterior, hacia el líquido intersticial y posteriormente al torrente sanguíneo, a través de transportadores selectivos para cada uno de estos aminoácidos. Chiquillos, vamos a la digestión de los lípidos. Los lípidos son una serie de moléculas más heterogéneas, moléculas que no son solubles en agua. Este es un macronutriente que se digiere únicamente mediante las enzimas llamadas lipasas. Las lipasas activas en el entorno ácido del estómago comienzan con la digestión de los lípidos, pero sin embargo la mayor parte de la digestión de los lípidos, al igual que lo vimos con el caso de los carbohidratos y de las proteínas, ocurre en el intestino delgado gracias, en este caso, a la lipasa pancreática. Aquí está anotado amilasa pancreática, es lipasa pancreática. Es más, lo voy a corregir ahora ya. Ya, ahora sí, lo corregí. Bueno, entonces, ¿cómo se produce esta digestión? Bueno, la digestión en realidad comienza con una lipasa salivar, la cual en realidad tiene muy poca acción porque tiene que activarse luego con el pH ácido del estómago, y sirve solamente para una primera parte, digamos, de esta digestión de las grasas. Lo más importante ocurre aquí cuando se aporta las sales biliares, las cuales van a emulsionar las grasas que nosotros ingiramos en la dieta, eh, lo cual va a generar micelas mixtas. Cuando hablamos de emulsión, a lo que nos estamos refiriendo es a la descomposición de, digamos, glóbulos grandes de grasa, de manera que se conviertan en gotas mucho más pequeñas, para que así estas sí puedan ser digeridas. Entonces, viene aquí el contenido, se une, ¿cierto?, con las sales biliares, emulsionan las grasas, hacen que estas moléculas
de grasa sean más pequeñas y se forman micelas mixtas. Luego intervienen las lipasas intestinales, las cuales las degradan estas micelas a triacilgliceroles. Luego los ácidos grasos y los demás productos de degradación de, eh, de estas grasas van a ser absorbidas por la mucosa intestinal y convertidas nuevamente en triacilglicéridos. Estos triacilglicéridos se van a incorporar a otras moléculas más grandes, que luego vamos a ver en detalle, que son los kilomicrones. Los kilomicrones entonces van a estar compuestos por estos triglicéridos juntos con el colesterol y algunas apolipoproteínas, que son proteínas especializadas para la formación de estos kilomicrones. Estos kilomicrones, perdón, se desplazan por el sistema linfático y por el torrente sanguíneo hacia los tejidos. La lipoproteína lipasa es activada por la ApoC2 en los capilares y libera los ácidos grasos y glicerol para que estos penetren y entren en las células grasas o adipocitos. Los ácidos grasos son oxidados como combustible y reesterificados para su almacenamiento, ¿ya? Entonces, este es como el resumen finalmente del proceso de absorción y de digestión de los lípidos. Cuando hablamos de las micelas, ¿cierto? Que están en esta parte, el exterior de las micelas están cubiertos por sales biliares y el interior de las micelas por ácidos grasos libres y esteroles. Bueno, vamos a retroceder un poquito porque esto fue como un adelanto, digamos, de la digestión de los lípidos, pero tenemos 4 tipos de fuentes principales de lípidos en la dieta, los cuales son los ácidos grasos, los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Vamos a hacer un pequeño repaso de cada uno de ellos. Y aquí digamos que tenemos un resumen de cómo es la digestión de los lípidos. Los lípidos van a provocar una demora en el vaciamiento del estómago. Una vez que se vacíe el estómago, van a secretarse las sales biliares. Las sales biliares, como dije, emulsionaban las grasas formando micelas. Estas micelas van a interactuar con enzimas formando luego los kilomicrones y luego se va a generar entonces esta digestión de los lípidos. Bueno, vamos a las 4 principales fuentes. Primero tenemos los ácidos grasos, los cuales son moléculas que constan de una cadena de átomos de carbono larga con un grupo de ácidos carboxílicos en su extremo. Aquí se encuentra. La longitud de la cadena va a determinar si es soluble en agua o no. Los ácidos grasos pequeños, es decir, que tienen 5 carbonos o menos, y también los medianos, que van desde 6 hasta 12, son tanto solubles en agua como solubles en lípidos. O sea, el que nosotros podemos ver aquí, que tiene 7 moléculas de carbono, sí pudiese ser soluble en agua. Como resultado, en este caso, no es necesario digerirlas y pueden pasar directamente al torrente sanguíneo, ¿ya? Importante eso. Las cadenas de ácidos grasos largas, que tienen de 12 a 21 o más, muy largas, que son las que tienen más de 22 átomos de carbono, deben emulsionarse con otros lípidos y pasar por el proceso que vimos rápidamente en la diapositiva anterior. Otra fuente de lípidos son los triglicéridos. Los triglicéridos, de hecho, constituyen la mayor parte de los lípidos alimentarios que nosotros ingerimos y se forman cuando 3 ácidos grasos libres distintos se unen a una molécula de glicerol. De hecho, se llaman triacilglicerol. Las sales biliares y los fosfolípidos lo que hacen es emulsionar estos triglicéridos para formar las micelas, como lo dijimos anteriormente. Las sales biliares actúan como un verdadero detergente que permiten que los lípidos se disuelvan en agua. Las lipasas luego interactúan y digieren los triglicéridos en la superficie de las micelas, que se convierten en ácidos grasos libres y glicerol, es decir, se separan cada uno de los ácidos grasos y el glicerol.
Entonces, a través de las lipasas eh, pancreáticas se va a generar la lipólisis, que es la degradación entonces de estos triglicéridos en ácidos grasos, eh, o donde nosotros vamos a generar monoglicéridos, que sería un ácido graso más la molécula de glicerol y también los ácidos grasos libres. Estos se van a solubilizar con el líquido biliar o con el ácido biliar formando estas micelas. Estas micelas luego van a pasar a la mucosa del yeyuno o a la mucosa del intestino delgado, donde van a pasar por el proceso de esterificación, donde nuevamente se van a formar estos triglicéridos, los cuales además se van a unir al colesterol, a los fosfolípidos y a algunas lipoproteínas, formando los kilomicrones. Estos kilomicrones son finalmente entonces los que van a salir hacia los vasos linfáticos y el torrente sanguíneo para luego ser utilizados como grasa. Otra fuente importante de lípidos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos se forman cuando un grupo fosfato reemplaza a un grupo de ácidos grasos libres en un triglicérido, ¿ya? O sea, es decir, glicerol más fosfato. Esto le da a la molécula una cabeza polar y una cola apolar, de modo que forman micelas de forma natural. Las micelas son estructuras en las que las cabezas hidrofílicas interactúan con el agua y las colas hidrofóbicas ocultan juntas las gotas esféricas. Bueno, ya hemos hablado, yo creo, varias veces de la bicapa fosfolipídica, la cual se encuentra en la membrana celular de todas las células que nosotros tenemos, las cuales tienen una doble capa justamente de fosfolípidos, donde tienen un extremo polar que interactúa con el agua o con el medio externo, una cola apolar que no interactúa con el agua y luego, como es una bicapa, nuevamente hay hacia el otro lado otro fosfolípido que también tiene una cola apolar y una cabeza polar que va hacia adentro de este citoplasma, en este caso de la célula. Otra fuente importante es el colesterol. El colesterol es un tipo de molécula orgánica denominada esterol. Los esteroles constituyen anillos de átomos de carbono en lugar de cadenas, y los esteroles pueden convertirse en colesterol o utilizarse como base molecular para la síntesis de de hormonas esteroidales. Este tipo de hormonas se encuentran los estrógenos, la testosterona y el cortisol. Bueno, más de alguna vez creo han escuchado acerca de el colesterol bueno y el colesterol malo. Cuando hablamos en realidad de colesterol bueno y colesterol malo, en general eso ya es a nivel endógeno, a través, digamos, cuando los lípidos ya son procesados. Pero en general vamos a hablar de colesterol bueno con el colesterol HDL o que tiene una alta densidad y colesterol malo por los LDL o los VLDL, que son los muy livianos, eh, los colesterol de muy bajo, digamos, concentración de lípidos, porque los HDL son buenos porque son proteínas que transportan el colesterol desde los tejidos hacia el hígado. En cambio, el LDL es la movilización de colesterol desde el hígado hacia los tejidos y al ser moléculas que tienen un bajo peso molecular, pueden irse alojando, por ejemplo, en los vasos sanguíneos y aumentar la, eh, la probabilidad de tener infartos, ateromas o algún problema cardiovascular. ¿Ok? Bueno, resumimos entonces de nuevo, digestión de los lípidos, ya vimos cuáles eran las cuatro principales fuentes. Cuando uno consume lípidos, genera una demora en el vaciamiento estomacal, porque ahí se genera, entre comillas, un aviso hacia la vesícula biliar para que libere sus sales biliares. Luego se secretan las sales biliares, donde
pasa el vaciamiento entonces de este estómago y llega al intestino delgado todos estos lípidos, se forman las micelas. Estas micelas interactúan con las enzimas lipasas, ¿cierto? Degradando los triglicéridos hacia ácidos grasos y glicerol, y luego se genera finalmente esta digestión de los lípidos. Ya dijimos entonces, las micelas en el exterior tienen los ácidos grasos libres y en el exterior está cubierto con las sales biliares y en el interior tienen los ácidos grasos libres. Ahí tenemos entonces el proceso nuevamente, vienen los lípidos, pasan al, al duodeno, se libera el contenido de la vesícula biliar, las sales biliares emulsionan las grasas formando micelas mixtas. Estas micelas luego se interactúan con las lipasas intestinales las cuales degradan los triglicéridos. Ya vimos la estructura de los triglicéridos. A partir de los triglicéridos se forman los ácidos grasos y otros productos como el glicerol de la degradación de estos lípidos. Luego estos pasan por difusión hacia la mucosa intestinal. En la mucosa intestinal se vuelven a formar los triglicéridos, los cuales se incorporan a los kilomicrones. Estos kilomicrones están compuestos entonces por los triglicéridos más colesterol, más proteínas. Estos viajan a través del sistema linfático y la sangre eh, para finalmente activar, digamos, una lipoproteína lipasa, la cual degrada estos kilomicrones para que entre hacia los adipocitos las grasas, las cuales nuevamente son oxidadas y reesterificadas para almacenarse en los adipocitos. Bueno, ¿cómo se absorben los lípidos? Ya vimos gran parte de esto, ahora solamente vamos a hacer un zoom en la parte de la absorción propiamente tal. Vemos que se generan estas micelas, que en el exterior tienen las sales biliares, en el interior tienen los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos llegan y entran a la célula del lumen intestinal, porque recordemos que la membrana de esta célula está formada por una bicapa fosfolipídica, por lo tanto, estas, al tener una estructura lipídica, pueden llegar y pasar, y a medida que las micelas entran con las células epiteliales, eh, se esparcen dentro de la célula. Dentro de la célula, el retículo endoplasmático liso convierte los ácidos grasos libres nuevamente en triglicéridos antes de que sean transportados hacia el aparato de Golgi y empacados para su exportación como kilomicrones, ¿ya? Entonces, ya dijimos que entra la micela, entran los ácidos grasos libres finalmente en el retículo endoplasmático liso, se convierten en triglicéridos. Si se fijan ahí, el ácido graso está simbolizado por un color celeste y los triglicéridos por un color azul. Entonces, aquí en el retículo endoplasmático liso se convierten estos ácidos grasos libres en triglicéridos, los cuales son empacados en el aparato de Golgi, y al ser empacados se convierten en kilomicrones. Y estos kilomicrones son los que salen entonces a la circulación para luego ir a los lugares donde finalmente va a ser utilizado estos lípidos. Una pregunta interesante es, ¿qué sucede con las sales biliares una vez que el organismo absorbe los lípidos de las micelas? Las sales biliares son absorbidas por las células epiteliales en el intestino delgado mediante un cotransportador dependiente de sodio, otro cotransportador. Una vez que ingresan al torrente sanguíneo, las sales biliares viajan nuevamente hasta el hígado, donde las células hepáticas las absorben. A continuación, se secretan en la bilis y se reutilizan en la digestión, ¿ya? Entonces, en el fondo las sales biliares se van reutilizando. Y ahí tenemos el esquema que así lo demuestra. Bueno, ¿qué son los kilomicrones? Los kilomicrones son un tipo de lipoproteína. eh,
De hecho, es un tipo de vesícula de transporte la cual contiene lípidos, tiene la misma estructura fosfolipídica que las micelas, pero contienen proteínas en la superficie en lugar de sales biliares. Los kilomicrones mantienen disueltos a los lípidos mientras viajan hasta los tejidos. Estos están compuestos en un 80 a 90% por triglicéridos de origen dietario, es decir, que se obtienen a través de la dieta, 7% de fosfolípidos, 1% de colesterol y 2% de proteínas especializadas, las cuales tienen diferentes funciones, básicamente estimular la degradación de este propio kilomicrón para obtener los lípidos que aquí se encuentran para transportarlos a las células que puedan utilizarlos, ¿ya? Entonces, los ácidos grasos pequeños pueden ingresar directamente a los capilares intestinales, mientras que los kilomicrones no pueden ingresar directamente a los capilares intestinales, por lo tanto tienen que ser transportados. Debido a que los kilomicrones no ingresan al hígado, los kilomicrones pueden absorberse directamente en los tejidos que prefieren los lípidos como fuente de energía, por ejemplo, el músculo esquelético. El resto del contenido de los kilomicrones vuelve a empaquetarse y forma nuevas lipoproteínas que son secretadas por las células hepáticas. Entonces, hay 4 clases de lipoproteínas en la sangre: los kilomicrones, los VLDL, los LDL y los HDL. Los kilomicrones transportan triacilglicéridos a tejidos vitales, como el corazón, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Por supuesto, en el caso del corazón y el músculo esquelético como fuente de energía, y en el tejido adiposo como fuente de reserva de energía. Bueno, eso con respecto a la digestión de los lípidos. Vamos a la tasa de digestión. ¿Qué factores regulan la tasa de digestión? El tracto gastrointestinal tiene muchos receptores químicos que detectan la composición de los alimentos. Ya dijimos los alimentos, los principales macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Estos receptores químicos son receptores que están especializados para unir y detectar estos alimentos y envían información sobre la composición de estos hacia el sistema nervioso entérico y cerebro, lo cual permite una respuesta coordinada por parte del sistema digestivo, que produce la secreción de ácidos estomacales y enzimas. Los receptores químicos y de estiramiento envían información al sistema nervioso entérico y al cerebro, y esto controla la secreción de los ácidos estomacales y enzimas, es decir, las secreciones gástricas. Hay 3 etapas que producen y mantienen esta respuesta: la etapa cefálica, la etapa gástrica y la etapa intestinal. La etapa cefálica, es decir, de la cabeza, se estimula a través principalmente de los sentidos. La vista, el olfato, el gusto de los alimentos ya va a producir secreciones de saliva, ¿cierto? Y estomacales y de enzimas. La etapa gástrica, la cual se produce en el estómago, se produce cuando hay presencia de alimentos en el estómago, lo cual aumenta la secreción de los ácidos estomacales y de las enzimas que posteriormente van a ser secretadas por el páncreas y el hígado y vesícula biliar hacia, eh, hacia el intestino delgado. ¿Ok? Y por último tenemos la etapa intestinal, donde el intestino delgado, a través de los movimientos del quimo, eh, aumentan las secreciones gástricas para luego generar finalmente este kilo que es el que se puede absorber. Entonces, etapa cefálica, sentidos, etapa gástrica, estómago, etapa intestinal, que ocurre en el intestino delgado. Factores que afectan la velocidad de la digestión. Y aquí ya estamos hablando en el fondo de la tasa de digestión. La composición de los alimentos va a determinar qué tan rápido nosotros podamos mover desde el estómago hacia el intestino delgado los alimentos. Eso recordemos que se llama vaciamiento gástrico. Este vaciamiento gástrico va a verse afectado por diferentes factores: volumen, liquidez
y osmolaridad. Cuando hablamos de volumen, cuando los receptores de estiramiento del estómago se activan, envían señales al sistema nervioso entérico para aumentar la contracción del músculo estomacal y así acelerar el vaciamiento gástrico. La liquidez dice que los líquidos requieren menos digestión mecánica, por lo que atraviesan el estómago con mayor velocidad. Los sólidos permanecen en el estómago y las partículas más grandes se descomponen mediante la retropulsión. Otro factor que influye es la osmolaridad. Si el quimo que ingresa al intestino delgado es hiperosmótico, el vaciamiento gástrico se ralentiza, o sea, va a ser más lento. Bueno, también dependiendo de si estamos hablando de carbohidratos, proteínas o lípidos, eso va a afectar la tasa de absorción o la tasa digestiva. En el caso de los carbohidratos, a medida que ingresan al intestino delgado, estos se descomponen rápidamente y se absorben en el torrente sanguíneo. La tasa de digestión y absorción de los carbohidratos se determina en función de la velocidad con la que atraviesan el estómago e ingresan al intestino delgado. En general, los carbohidratos son de una obtención rápida de energía. Las proteínas, la primera etapa de la digestión de las proteínas ocurre en el estómago con la enzima pepsina. Al ingerir los alimentos con alto contenido proteico, los receptores químicos del intestino delgado detectan una ralentización del vaciamiento gástrico. Esto permite la desnaturalización de las proteínas, lo cual es una tarea, ¿cierto?, de los ácidos estomacales, y su digestión, la cual es tarea de la proteína pepsina. Los fragmentos peptídicos restantes llegan al intestino delgado, donde se continúa el proceso de digestión. Entonces, las proteínas en relación a los carbohidratos tienen un procesamiento un poco más lento porque es necesario desnaturalizarlos para poder luego digerir y absorberlos. Ahora, los que más ralentizan realmente la digestión son los lípidos. Los receptores químicos en el intestino delgado detectan los lípidos y la ralentización del vaciamiento gástrico. También desencadenan la secreción de sales biliares por la vesícula biliar y de lipasas en el páncreas. Esto implica que los lípidos ingresan al intestino delgado con una menor velocidad en cantidades más pequeñas y al mismo tiempo que las sales biliares. Las pequeñas cantidades de lípidos se emulsionan con gran velocidad antes de que ingrese una nueva cantidad. Entonces, las grasas, por supuesto, no es recomendable consumirlas en una alta proporción. Ahí tenemos entonces nuevamente las cuatro fuentes de lípidos: ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Ahora, muy importante hablar, si hablamos de la digestión de los lípidos, hablar de la colecistoquinina. Al ingerir alimentos con alto contenido de grasas, los receptores químicos del intestino delgado desencadenan la liberación de la hormona colecistoquinina, CCK. Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, la colecistoquinina viaja a los tejidos diana y produce las siguientes reacciones. ¿Cuáles son? La disminución de la tasa del vaciamiento gástrico, o sea, ralentizan este vaciamiento gástrico, la relajación del esfínter de Oddi, la secreción de las sales biliares en el intestino delgado y la secreción de las enzimas pancreáticas para la digestión de los lípidos. Entonces, la colicistoquinina es, si bien no es una enzima lipasa que degrade o que digiera directamente los lípidos, sí es una señalización importante para generar todas estas acciones que promueven la digestión de los lípidos. Bueno, chiquillos, así llegamos al final de esta clase. Recordemos que los objetivos eran o fueron reconocer las estructuras de los macronutrientes. Dijimos que eran polímeros, que teníamos las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Describir el proceso de digestión y absorción de cada uno de ellos. Los vimos, ¿cierto? Vimos que
Los carbohidratos, por ejemplo, era necesario descomponerlos hasta monosacáridos para antes de ser absorbidos, que se transportaban a través de transportadores específicos como el CGLT1 y luego desde las células del intestino hacia el torrente sanguíneo a través de otros como el GLUT2. En el caso de las proteínas, estas podían ser digeridas hasta como aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos para ser absorbidas. Una vez absorbidas dentro de las células del intestino, eh, se convertían nuevamente en aminoácidos, los cuales a través de eh, monotransportadores específicos viajaban hacia el torrente sanguíneo. También vimos el proceso de digestión y absorción de los lípidos, lo cual es un poquito más complejo. En general nosotros ingerimos triglicéridos y ácidos grasos. Los ácidos grasos, digamos que pueden llegar y pasar en la absorción de el intestino delgado. Los triglicéridos en primera instancia deben ser emulsificados por las sales biliares, se forman las micelas, estas micelas pueden pasar por difusión hacia las células del intestino. Al pasar dentro de las células, estas van primero hacia el retículo endoplasmático liso, donde nuevamente estos ácidos grasos se convierten en triglicéridos, y luego en el aparato de Golgi esos triglicéridos, perdón, se juntan, digamos, se empaquetan en una proteína con las proteínas específicas, eh, ApoA, ApoB, etcétera, esteroles y colesterol para formar este kilomicrón, el cual viaja a través del torrente sanguíneo hacia luego los tejidos, ¿ya? También describimos cuál era el efecto de cada uno de estos alimentos para la tasa de digestión, cómo afectaba la tasa de digestión. Hablamos de que la digestión estaba promovida, digamos, por una etapa cefálica, por una etapa gástrica, por una etapa intestinal. También vimos que factores como la osmolaridad, el volumen y la liquidez influían en la tasa de digestión, así como también por qué estaban compuestos. Los carbohidratos eran la fuente más rápida de energía, las proteínas la segunda, y las grasas sí que ralentecían la digestión. ¿Ok? Así que, bueno, chiquillos, les voy a dejar también ahí algunos materiales de apoyo para que ustedes puedan profundizar un poquito más en esto. Y eso, pues chiquillos, que les vaya bien, que estén bien, éxito en lo que queda.